Listo, entonces muy buenas noches para las personitas que me están acompañando en este momento. Hoy vamos a hacer una parte introductoria hacia como las bases de la asignatura y iniciaríamos con los temas respectivos. Entonces, la gran mayoría de ustedes eh, están más o menos en octavo semestre, algunos estarán en noveno, muy pocos se estarán adelantando y también muy pocos se estarán repitiendo. Entonces, pues tenemos el último bloque del semestre que inició el 23 de octubre y culminaría para la primera semana, los primeros días de diciembre, ¿cierto? Entonces disponemos de, eh, de 6 semanas. ¿De qué consta cada corte? Como ya sabemos, pues siempre los dos primeros cortes valen el 30% y el último el 40%. Están divididos en una serie de actividades que vamos a realizar. La primera de ellas, pues ya muchos la han hecho, que es la presentación en el foro, de una forma pues un poquito más didáctica, en la cual pues yo puedo identificar unos perfiles de los estudiantes y es pues con el superhéroe con el que crean una relación. En este primer bloque desarrollaremos como actividad un ensayo, es un trabajo escrito. ¿Por qué arrancamos con un trabajo escrito? Porque ustedes están a puertas a estar desarrollando o iniciar el desarrollo de su trabajo de grado. Eh, y una de las opciones de trabajo de grado es el ensayo de diplomado y otra es la pasantía. Son las dos opciones que más eligen los estudiantes. Tengamos en cuenta que la opción de diplomado, pues en sí no es hacer un diplomado, la opción es hacer un ensayo que derive del diplomado. Entonces, como se encuentran tantas falencias en la parte de redacción de los estudiantes, pues vamos a iniciar con una actividad escrita para este primer bloque. También lo iniciamos de esta manera porque para el otro año, para el 2018, el programa estará desarrollando su primer evento en investigación contable y los productos pues derivarán de los resultados que entreguen los estudiantes. Entonces en muchas asignaturas vamos a estar trabajando este tipo de actividades y las mejores pues los estudiantes serán invitados a, a exponer ante sus compañeros para este evento. El ensayo, como decía en la actividad, las personas que ya lo hayan leído, consta de dos partes. Pues la primera, obviamente, es hacer el ensayo. La temática es, obviamente, qué relación hay entre la contaduría pública y la asignatura o los temas que se desarrollan en el mercado de capitales. Entonces es un ensayo argumentativo que tiene casi los mismos parámetros del ensayo que se desarrolla para obtener el diplomado, para obtener la opción de grado de diplomado, pero pues obviamente por el tiempo es mucho más corto. Entonces vamos a arrancar normal con un título que sea atractivo para el lector. Vamos a arrancar con un resumen, el cual, como su nombre lo indica, resume o describe detalladamente y de forma muy concreta lo que el lector va a visualizar dentro del contenido del texto. En las palabras claves, tengamos en cuenta que palabras claves es simplemente enunciar las palabras, no es hacer un glosario, sino solamente enunciar las palabras, que por lo general siempre son entre 4 y 7 palabras. Abstract, que es el resumen en inglés, y las keyword, que también son las palabras claves en inglés, y arrancaríamos con el desarrollo argumentativo del tema en relación que vamos a tratar. La revisión que se hace del trabajo es que sea 80% escritura y argumentación y análisis del estudiante y 20% citación para confrontar de una manera teórica, pues obviamente, lo que el estudiante está diciendo. Como ustedes se pueden dar cuenta, en la actividad o en el cronograma dice actividad 2, ensayo, y acá hay otra que dice revisión escrito par compañero. ¿Por qué decíamos entonces que esta actividad consta de dos partes? Porque el primer trabajo es hacer el ensayo y el segundo trabajo que vamos a hacer en este primer corte es
ser el evaluador del ensayo de un compañero. Entonces, para ser más justos, por decirlo así, vamos a ser jurados y otro compañero será jurado de nosotros. Entonces, por ambos conceptos se va a emitir una nota, que quiere decir que mi ensayo, cuando yo lo subo, va a tener una nota de la docente y otra nota que me va a dar mi compañero. Y ahí ya son dos notas. Por lo tanto, son dos actividades. En el caso mío, entonces sería, si yo soy estudiante, subo mi ensayo y mi otra actividad es leer el ensayo de mi compañero y evaluar el ensayo. Entonces, ahí ya estoy desarrollando dos actividades, por lo tanto, vamos a obtener dos notas. Como ustedes se pueden dar cuenta, el hecho de escribir el ensayo y presentarlo representa el 50% de la nota del primer corte. Y el hecho de evaluar a mi compañero representa el 20% de la nota del primer corte. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no evalúo a mi compañero, ya me quedé sin 20% de la nota. ¿Hasta ahí entendimos? Listo, Luz Darín. Muy bien, gracias. Entonces, hay que ser justos. Vamos a ser muy justos y vamos a ser muy... Luz Darín, bájame la mano. Entonces, hay que ser muy justos con la nota que le vamos a dar a nuestro compañero. No es que, porque es Pepito o démosle a este un 5, no. Porque entonces, cuando yo revise el trabajo, si yo veo que el trabajo no cumple con las características básicas y los parámetros que se dieron para el escrito, y el estudiante evaluador le asignó un 5, a ese que le asignó el 5 es al que yo lo voy a dejar en 0 con la nota mía, que es la nota docente. O sea que ahí ya va a tener el 50% de la afectación de la nota. Entonces vamos a tratar de ser muy justos y muy objetivos en el momento de calificar a nuestros compañeros. De otro lado tenemos los parciales que dijimos que van a ser solamente los miércoles. Los parciales se van a habilitar en promedio desde las 6 de la tarde hasta medianoche. Entonces vamos a tener casi que 6 horitas para poder desarrollar el parcial. Solamente una persona tiene una observación, un caso particular, él va a realizar sus parciales en la mañana, pero su parcial es especial y va a ser diferente al de los demás, para evitar plagios y demás. Los parciales van a ser tipo preguntas de análisis y proposición basadas en textos y argumentaciones. Entonces no van a ser preguntas memorísticas ni específicas como describa el que, no sé, como denuncie cuáles son los departamentos del sistema financiero. No es nada de eso, simplemente van a ser análisis basados en textos o en situaciones de contexto real. Entonces, vamos a tener que irnos acoplando a ese tipo de preguntas para irnos preparando para las pruebas a ver. ¿Listo? Para el segundo corte, entonces tenemos una actividad que es, ya empezamos como tal en materia, ya vamos a ir arrancando más prácticos. La actividad de entrar al simulador, las instrucciones las verán a partir del sábado, las instrucciones de las actividades de corte 2 y 3. Y la actividad 4 resume la actividad 3. Entonces, no pueden dejar de hacer la actividad 3 porque si no, no podrán hacer la actividad 4. La actividad 4 dice que es una actividad en inglés, pero en realidad es simplemente sustentar de una manera muy corta, efectiva y rápida, en segundo idioma, cómo nos fue y los resultados que tuvimos en la actividad 3. Entonces, es más que todo eso. Parcial, lo mismo, miércoles. Tengan en cuenta que los supletorios son y serán únicamente los viernes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no presenté mi parcial el miércoles, el jueves ya tengo que estar pagando el supletorio para que me lo habiliten el viernes. Y no se pueden dar prórrogas a la siguiente semana porque pues este es el último corte y estamos
un poco cortados de tiempo para finalizar bloque. ¿Listo? En el último corte, como siempre, vamos a tener ya la actividad práctica y el proyecto de realizar nuestro portafolio de inversión, nuestra investigación y nuestro análisis. Tengan en cuenta que cada semestre se cambian los parámetros del trabajo. Nunca son ni los mismos tipos de bolsa, ni los mismos indicadores, ni los mismos tipos de acción. Entonces, no es que vayamos a traer los trabajos de nuestros compañeros en el semestre anterior, o no es que recolectemos mi trabajo del semestre anterior y lo ponga en este, en el caso de ser repitente, porque siempre se cambian los parámetros. Para este final de corte vamos a tener una actividad que se llama desarrollo de encuestas y se las voy a explicar más adelante, que es simplemente enviar los soportes de unas actividades que ustedes deberán desarrollar en el último corte. El parcial, para este caso ya no se presentará cuestionario ni es presencial, simplemente pues van a desarrollar su sustentación, la grabarán y me enviarán el link. Entonces, este parcial final recoge la actividad 5 y la actividad 7. Entonces, ¿hasta ahí entendido? Gracias, Luz Dari. ¿Tenemos dudas hasta acá? Yo, profe, tengo dudas. ¿Quién es yo? Es que no veo. Qué pena. Dime, Luz Dari. Es que no entiendo la primera actividad, porque es que a nosotros, o sea, pues yo nunca había visto de la forma que la estaban publicando, que dice que en configuración, que espere hasta que cambie la siguiente fase. Ah, sí, lo que pasa es que en estos momentos ustedes solamente ven la instrucción. En estos momentos todavía no pueden subir el archivo lo podrán subir a partir de mañana. Ahí no entendía, yo pensaba que era que tocaba esperar a que subieran las preguntas. No. Dice realizar las lecturas de la unidad 1, 2 y 3. Entonces yo decía, bueno, entonces leo esas 3 unidades y hago un ensayo de lo que entienda. Pero es que no solamente son esas 3 unidades, porque debes ampliar tu argumentación. Ahorita vamos a ver también ese tema del uso de bibliografías, porque si se quedan solamente con lo que dicen el material de apoyo, pues van a quedar un poco cortos porque el material es un poco restringido. Entonces necesitan ahondar un poquito más en la investigación, pero eso lo vamos a ver ahorita, ¿listo? O sea, nos va a decir más o menos lo que tenemos que investigar, porque yo lo que veo ahí, o sea, lo que yo entendía con este tema es que leo las 3 unidades y los temas de ahí es los que hago el ensayo y ya. No, ahorita vamos entonces a... No hay donde más ver qué temas son los que hay que estudiar. Listo, entonces ahorita vamos a ver ese... Ay, pero ¿será que no se me cambia esto acá? Bueno, espérate, miro a ver. Ahorita intentamos hacer una cosa en esta Blackboard nueva a ver si me funciona. Listo. Entonces, hasta ahí vamos con las actividades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, pues vamos a ver en el bloque 1 todo lo que es conceptualización de mercado de capitales, mercado público, títulos de valores. Hay una aclaración y un paréntesis enorme en este concepto, que me lo preguntó una estudiante. Me dijo, profe, no encuentro la unidad 3. Resulta que cuando con la docente par de la otra del otro grupo, estábamos revisando la secuencia de las unidades 1, 2, 3, 4, 5, no nos servía esa secuencia para el proyecto que teníamos, que es el proyecto final. Entonces, cambiamos la secuencia. Por lo tanto, la unidad 3 es la 4 es la 5 y la 3 es la final. Entonces, por eso es que cuando ustedes van a descargar los archivos, los títulos de arriba no les van a coincidir exactamente. Pero si ustedes revisan en la presentación del curso, donde dice temas a tratar, creo que es que dice ahí, se van a dar cuenta de que acá nosotras creamos las unidades por temas, más no por títulos. Entonces, no se guíen por el título que está en el PDF, sino por el tema que está dentro del contenido. Entonces, ¿qué vamos a ver primero? Todo lo que son las conceptualizaciones de mercado de capitales, mercado público y los títulos. Luego vamos a ver los instrumentos y los fondos de pensiones, las bancas de inversiones.
Después sí vamos a ver mercados bursátiles y indicadores de bolsa y valores de renta fija. ¿Entendido? Entonces vamos a ver si esta cosa me deja hacer algo acá. Ahí. Listo. Bueno, van a ver un poquito maluco. Ya. ¿Están viendo el aula, muchachos? Eso es un... ¿No? ¿Ya ven? Sí veo el aula, profe. Listo. Ahora sí ven todos el aula. Sí, señora. Vale, gracias. Sí, estamos viendo el aula. Vamos a ver más o menos cómo funciona el aula. Entonces está hablando de noticias. Muchachos, esto no es para que ustedes lo respondan. Esto solamente lo escribo yo. Ahí no me tiene que escribir nadie. El foro de inquietudes sí es para ustedes. Acá sí ustedes pueden hacer las preguntas. Si otro estudiante sabe la respuesta, bienvenido sea. Este es un foro de ustedes, para ustedes, entre ustedes. Entonces, ese es el uso que se le da al foro de inquietudes. El tablón de noticias es solamente del docente a los estudiantes, no tienen por qué responder ahí. Cronograma de acompañamiento, normalmente pues nuestras sesiones serán los miércoles, en el periodo de 6 a 8 más o menos. Mi atención por Skype, pues normalmente siempre estoy conectada, pero preferiblemente entre los martes y miércoles. Atención telefónica los miércoles también. Mi extensión es 8080 y se encuentra también en la presentación de docente. ¿Listo? Bueno, pues el caso de tutorías grupales, eso es a petición de ustedes como estudiantes. En la información sobre las evaluaciones complementarias acá van a encontrar pues el cuadrito que vimos hace un rato. ¿Qué más vamos a tener? Entonces la presentación del curso, que era lo que les decía hace un momento, acá es donde está el mensaje de bienvenida, el propósito del curso, que es como proporcionar a los estudiantes todos aquellos fundamentos teóricos respecto a la asignatura que vamos a ver, que se llama Mercado de Capitales, y dentro de ellas pues vamos a ver como los conceptos de rentas fijas y variables, entonces vamos a tener esa contextualización. El contenido del curso, que también se los acabé de mostrar, que son los temas como tal, no los títulos de las unidades, sino los temas, cómo se van a proceder. La metodología, obviamente ustedes son estudiantes a distancia, aplicación de herramientas TICS, generación de trabajos escritos y argumentativos, como lo que vamos a hacer en la primera actividad. También hay un desarrollo de escenarios, como lo que se crea en el último corte, análisis de casos reales, sesiones grupales, que pues para esta ocasión serán las sesiones de tutoría, y exámenes orales, digamos que va a ser como la sustentación que vamos a trabajar al final. El cronograma de actividades también se encuentra aquí de nuevo, y los compromisos, obviamente. ¿Qué fue ese sonido? ¿A quién le pasó algo? ¿Todos me ven? ¿No se ha caído la señal? Sí la vemos, profesora. Ahí. Y pues obviamente el compromiso de ustedes, no se confíen que con pasar uno o dos cortes ya pasaron, porque tienen que pasar el 70% de la asignatura para poder cursar. O sea que si ustedes creen que por pasar primero y segundo corte ya se pueden echar a la noche el tercero, no, porque se pueden dar de baja la asignatura. ¿Listo? Otro concepto es que, digamos, todos sabemos que para poder cancelar la asignatura tenemos que hacerlo antes del primer parcial. Y el primer parcial, de acuerdo al cronograma, es el próximo miércoles
1 de noviembre. O sea que el que desee cancelar la asignatura tiene que hacerlo ante el registro académico antes del miércoles, que es el primer parcial. Otra cosa para que no se les olvide nunca y jamás. Si están repitiendo la asignatura, no la pueden cancelar. Las asignaturas que se repiten no se pueden cancelar, solamente las asignaturas que se están viendo por primera vez. Si están cancelando la asignatura y la están repitiendo, no se los van a cancelar. Si dejan de hacerla, pues al siguiente semestre tendrán que repetirla otra vez y se entendería como tercería la asignatura. Entonces tengan en cuenta eso. En el material del primer corte, que era lo que decía nuestra compañera. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Mercado de capitales, los conceptos primarios de mercado de capitales. Le damos clic acá en el siguiente, porque esta es una herramienta libre, entonces es como una hojita, y luego nos vamos a ir como al mercado bursátil. Entonces, eso es más o menos la temática que trae el aula para poder desarrollar la primera unidad. El material de apoyo pues se brinda información y trabajos adicionales. La unidad 1 se encuentra aquí porque en algunos casos algunos estudiantes no la podían descargar, por eso es que está ahí. Enlaces de interés, pues acá van a encontrar unos enlaces a páginas web que complementan todo lo que es el concepto de los mercados, pero ya a nivel internacional. Entonces, la presentación de ustedes, que ya la han venido haciendo, y la actividad del ensayo argumentativo. ¿Qué es necesario que veamos? Que era lo que decía nuestra compañera. Entonces, dice que elaboramos un ensayo argumentativo con una composición, esta es netamente la misma composición del ensayo de grado de opciones de diplomado. Entonces, ¿qué es la observación que hacíamos? 80% de estructura, argumentación y análisis y 20% soporte bibliográfico con citaciones. Entonces, las lecturas requeridas, construcción de argumentos e ideas principales y eso. Entonces, ¿dónde estaba nuestra compañera? Acá. Tenemos que leer las lecturas recomendadas, sin embargo, para esto también se requieren material de estudio de las unidades, uso de la biblioteca virtual y fuentes de investigación del estudiante. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no me tengo que quedar con lo que dicen los 2 PDFs de la unidad del corte 1. Tengo que ir a buscar más fuentes que argumenten. Es más, el tema que se les está solicitando es la relación del mercado de capitales y la contaduría pública. Si ustedes leen las unidades correspondientes al corte 1, en ningún momento hablan de la contaduría pública, solamente se van respecto a los conceptos básicos del mercado de capitales. Por lo tanto, yo tengo que ampliar la investigación y la relación entre estas dos áreas, el mercado de capitales y la contaduría pública. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a utilizar la biblioteca de la universidad. Entonces, vamos a ir a la página principal, le decimos biblioteca, todos saben, que es otra cosita que está acá, que es el uso de la biblioteca virtual, que es como un libro donde se explican por infografías cómo se usa. Entonces, cómo entramos, cómo accedemos, cómo buscamos, ahí más o menos también van a encontrarlo, pero se los voy a explicar aquí rápidamente. En mi caso personal, me gusta mucho la herramienta Descubridor. ¿Por qué? Porque es como un mini Google dentro de la universidad. Entonces, en él se encuentran indexadas, no todas, pero sí la mayoría de las bases que maneja la universidad. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, mercado de capitales. Entonces, acá él me va a arrojar tanto los libros físicos, que son estos que tienen esta ubicación, esa es la ubicación física del libro, o libros electrónicos, como este que tiene la E, o escritos y publicaciones académicas, que son como eso que parece un periódico.
o publicaciones periódicas como si fueran notas o análisis sectoriales, que son estos que tienen como un calendario y 2 hojitas. Entonces, como yo no puedo acceder a los libros físicos, le voy a decir que solamente me traiga, por ejemplo, libros electrónicos. Entonces él me va a dejar solamente los libros electrónicos. ¿Cómo entro yo? Simplemente le doy acceder al texto completo y él me va a pedir mi identificación. En este caso, este libro no está adscrito porque no me he logueado. Entonces vamos a hacerlo por este lado. Entonces, por este medio yo puedo acceder a los libros. Cuando me pide el login, como hace un momento, vamos a hacerlo por acá. Vamos a ir a los libros electrónicos por este lado, que es la otra opción. Y digamos que vamos a buscar en la McGraw-Hill. Acá sí me va a pedir mi registro. En el caso de ustedes es el código sin la letra D. En mi caso soy administrativo, entonces es mi nombre. Y el acceso que ustedes van a tener acá es el mismo acceso que tienen en Unidex para ingresar a ver sus notas. Entonces ahí ya puedo acceder a los libros electrónicos. Ay, esto sí es un problema de la universidad. Creo que no me logueé bien. Hacemos una R de más. Listo, entonces ahora sí puedo buscar. Estoy ya dentro de la base de datos de libros electrónicos de la editorial. ¿Cuál fue la editorial que elegí? McGraw-Hill. Entonces vamos a ver si dentro de la McGraw-Hill hay libros de mercado de capitales. Entonces él se va a demorar en buscar y me dice que no hay resultados. Entonces puedo ir a otra, vamos a ir a Alfa Omega. Como ya me logueé una vez, ya quedó logueada. Entonces, lo que les recomiendo es que en estos es un poco más difícil. Simulador de, él me trae acá, no necesariamente mercado de capitales, pero sí todo lo que tiene que ver con relación al área de mercado de capitales. Para este caso me trae simulación de modelos financieros que tiene mucho que ver con mercado de capitales y gestión de conocimiento de las organizaciones. Esos libros solamente los puedo leer en línea y hay unos que tienen restricciones de ingreso, o sea que más de 5 usuarios no pueden entrar a la vez. Por eso yo les recomiendo utilizar el buscador. El descubridor, perdón, porque el descubridor, todo lo que yo tengo acá, sí lo puedo ver sin ninguna restricción. Entonces, por ejemplo, integrando mercados, que esto nos puede servir. Entonces acá vemos Alianza del Pacífico, esto también tiene que ver mucho con la fusión de la Bolsa de Valores que se hizo hace 5 años con la parte de Latinoamérica. Entonces el MILA, acá pueden encontrar más libros. De esta forma lo que queremos es que ustedes realicen consultas y usos de la cantidad de bibliografías que cuenta la universidad para ustedes. Digamos si solamente queremos escritos cuando vayan a hacer su trabajo de investigación. Entonces decimos que ya no queremos libros, sino que queremos netamente publicaciones académicas. Cuando hablamos de publicaciones académicas, pues trabajamos con los temas más recientes, por lo tanto corremos acá un poquito el tiempo y lo vamos a dejar como desde el 2013 para acá. Entonces él me va a filtrar solamente investigaciones académicas del 2013 hasta el 2018. ¿Listo? Entonces acá voy a ver textos que me van a poder servir.
Vamos a ver, por ejemplo, efectos estacionales del mercado de capitales en la Alianza Pacífico. Vamos a ver ese contenido. Y este tipo de textos me da una guía para saber cómo debo escribir más o menos un ensayo. Entonces tenemos el resumen, tenemos el abstract y tenemos unas especificaciones para este tipo de texto, una introducción, una revisión de literatura, que es como la contextualización para el lector, y el resultado de análisis y la metodología. Estos son textos netamente académicos. El que les estoy sugiriendo para esta actividad no es tan extenso, es mucho más corto, pues también por el corto tiempo que tienen para desarrollar. Pero más o menos esa es la idea. Otra sugerencia que se le hace es que no utilicen el Google general, sino que utilicemos bases de datos académicas como Cielo. Vamos a poner Cielo, es www.cielo.cl. Y acá vamos a escribir entonces la contaduría pública, a ver qué nos arroja. Entonces, acá nos va a arrojar una infinidad de escritos que nos pueden también servir para argumentar el análisis que vamos a hacer en nuestro ensayo. O podemos utilizar otro buscador que es el Google, pero no el Google general, sino el Google escolar. Entonces ahí también podemos escribir listo, entonces aquí también me va a traer textos que tienen relación con el tema que se les está solicitando. Ya ahí es depuración de ustedes. Vamos a volver un momento acá. Listo, entonces, volviendo a nuestra temática, entonces, no olviden también revisar pues, el reglamento estudiantil. Recordemos que las pruebas supletorias se realizan solamente una vez por asignatura, que una prueba supletoria siempre y cuando yo no haya hecho el más mínimo intento de presentar el parcial. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estaba en mi casa y estaba presentando el parcial y se me fue la luz, ya eso es un intento, entonces ya no aplica prueba supletoria. Aplicaría en el caso de que por X o Y motivo, durante el periodo en el que estuvo habilitado el parcial, usted no se pudo presentar y no hizo intentos de presentación. Respecto a las correcciones de nota, entonces tengan en cuenta que trato de ser lo más cumplida con la publicación de las notas para que las revisen y una vez pues se esperan en promedio 2 días para ver si hay reclamaciones. Si no las hay, pues automáticamente se suben a Unidex. Una vez las notas estén publicadas en Unidex, no hay correcciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy en el último corte y me fui a ver la nota del primer corte y me di cuenta de que la profesora se equivocó de dedo, o me metió un 0 o no me lo metió, entonces yo ya no le puedo decir a la profesora nada porque yo debí estar pendiente en la semana de publicación. Entonces, no se aceptan reclamaciones de primer corte en el segundo ni en el tercero. Y mucho menos después de haber culminado todo el bloque. Entonces, no, las reclamaciones se realizarán una vez se publiquen las notas en Moodle antes de subirse a Unidex. De resto, no se aceptan reclamaciones. Por parte de los trabajos y los escritos, pues obviamente se les solicita pues no hacer plagio, evitar pagar para presentar los parciales, evitar pagar para que le desarrollen las actividades, porque eso
generan faltas disciplinarias. Entonces hay faltas leves, graves y gravísimas, y todo esto pues lleva a posibles sanciones, no solamente de aspecto de nota, sino también disciplinar en su carrera. Los trabajos por lo general se suben al Turnitin para revisión de plagio y sobre todo lo que es parafraseo. Entonces también tener en cuenta las normas de citación. Una observación tanto para el trabajo de grado como para el ensayo que vamos a desarrollar. La norma APA que se solicita es solamente para citación y referencia, no es para que me digan que el APA dice que está en New Roman y yo le estoy pidiendo Century Gothic, el APA dice que es de 1.5 del espacio interlineado y yo le estoy pidiendo sencillo. No, solamente vamos a usar APA para citaciones y para referencias bibliográficas. ¿Listo? Dime, Luz. Pues yo para las citaciones lo que uso es lo mismo que hay en la biblioteca, WordFra, no me acuerdo cómo se llama. Y ahí le digo que cuando encuentro una página le digo salvar y después al final llego y le digo copiar la bibliografía. Listo, esa es una muy buena herramienta para las personas que no son muy diestras en las reglamentaciones para hacer las APA. Y eso es otra de las sugerencias por las cuales se les pide que utilicen los buscadores académicos y no que utilicen páginas web. Porque, vamos a verlo, pues se les voy a compartir un momento otra vez la pantalla. Aunque el profesor de globalización me dijo que así no, o sea, yo uso la herramienta y ahí está la herramienta para colocar qué norma, con qué, si APA, entonces uno escoge APA y ahí ya a lo que uno coloca salvar cualquier página, entonces ya queda ahí la bibliografía. Pero entonces el profesor decía, eso no es una webgrafía. Entonces yo lo hacía en la herramienta, o sea, entonces yo decía, entonces la herramienta no la hago porque pues... No. Lo que pasa es que a veces ustedes colocan como una web bibliografía, pegar URLs, entonces pegan todas las URLs y eso no es nada, eso son unas URLs pegadas. Entonces, la sugerencia es, pues a veces cuando vamos a hacer, encontramos muy buena información resumida y encontramos buena información explicada, por así decirlo, en blogs o en páginas, tratar de verificar de que tengan un autor. Y si no hay autor, si la página es institucional, si la página es de una organización, hay una forma establecida en normas APA para referenciar ese tipo de páginas. Pero es que la gente simplifica el trabajo diciendo bibliografía web y pegan URLs y eso no es así. Entonces, esa es como la observación. La otra que está diciendo la compañera, si me permiten un momento, a ver creo que es esta. Volvimos acá, ¿cierto? ¿Todos están viendo el Google? Señora. Listo. Entonces, mira que hay otro cito muy importante y es este que dice citado por. Cuando vemos cuántas veces he citado un artículo, quiere decir que ese artículo tiene mucha relevancia. O sea que el contenido es bastante adecuado para la conceptualización que se está buscando. Entonces miramos esto y decimos, bueno, vamos a tomar los más citados, por ejemplo. Eso ya me da una referencia de que el artículo que voy a revisar de por sí ya es muy bueno. Entonces, por ejemplo, acá dice citado por 104 personas y artículos relacionados. También me lleva ahí rápidamente a la búsqueda. Acá también tomamos los tiempos. Para este caso, bueno, en este no me lo está pidiendo así. Vamos a ver en cielo si podemos mirar esto. Vamos a tomar cualquier artículo de cielo y vamos a hacer lo que nos decía nuestra compañera. Cuando utilizamos buscadores académicos nos permiten esto, tener estas herramientas. Entonces, referencias del artículo, cómo citar este artículo. Referencias
Entonces acá ya tenemos las referencias de acuerdo a la normatividad y acá cómo citarlo. Entonces él me dice que con qué norma, si la ISO, la ABNT o la APA. Entonces tenemos que este artículo está hecho por dos personas, que fue en el 2008, que se llama Estrategia Competitividad para fortalecer el sector empresarial en el mercado global, que la revista indexada donde está publicada es la revista venezolana de gerencia, que es el capítulo 13 y está en la página desde la 233 hasta la 243 y que fue revisado, recuperado o leído el día de hoy, 25 de octubre del 2007, de este sitio web. Entonces, lo que dice su compañera, simplemente lo tomamos y lo pegamos y vamos organizando nuestra normatividad. O lo exportamos a Redboard, que para el caso de ustedes, otra ventaja que tienen es que al ser estudiantes de la UMNG, tienen el servicio de Redboard y crean su usuario y ahí pueden ir almacenando en carpetas y organizadamente todas las referencias que manejen de acuerdo a las asignaturas que tengan o al tema que vayan a manejar. Pues sí, pero esa es la que yo uso, la de las bases, que uno también tiene la herramienta de que pone un icono ¿en qué? En el internet donde dice salvar a Redboard. O sea, cualquier página que uno esté leyendo le puede decir salvar y él hace automáticamente todo. Y simplemente ya después le digo, créeme una bibliografía, me la copia el mismo sistema y le digo pegar. Exactamente, esa es la sugerencia por la cual les recomendamos, primero, utilizar buscadores académicos y segundo, utilizar todos los recursos que tienen dentro de la biblioteca, como es, digamos que esa es como la parte más cansona que tienen los estudiantes en sus escritos académicos para desarrollarlos, entonces pues es una herramienta que les facilita el trabajo. En este caso no me permitió hacerlo, estos no me lo permiten, pero el Google académico en algunos casos me permite también exportar desde aquí la referencia que estoy creando, pero acá no me la está mostrando. Entonces no se las puedo. Acá sí la muestro. Entonces, como se dan cuenta, aquí en estos dos comillitas, es que antes decía citar, ahora le pusieron dos comillas. Él me hace lo mismo que me hace el cielo acá. Selecciono las dos comillitas y él me dice, ¿en qué lo quiere citar? ¿En APA, en ISO o en EMLA? Y también me dice que si lo quiero mandar a Redboard, a Redman, a EndNote, a BigText, a cualquiera. ¿Listo? Digamos, en el caso de ustedes, al ser estudiantes y utilizar la biblioteca virtual, pueden crear su cuenta Redboard, entonces importarían esa cita al Redboard y ya la va almacenando como dice su compañera. ¿Listo? Entonces, acá volvemos a la otra. Y volvemos a nuestra... Listo, volvemos a nuestra presentación. Otro aspecto muy importante es el de comunicación con el docente. Entonces, por favor, el medio de comunicación con el docente es la mesa de ayuda cuando me quieren decir algo pues que es directamente entre la actividad o alguna solicitud específica. Si, por ejemplo, el estudiante tiene una pregunta sobre la actividad, pues vamos a hacer uso del foro de inquietudes. Con eso, o el docente o otro compañero nos puede dar respuesta a nuestra inquietud. Si, ¿qué es lo que no se acepta? No se aceptan mensajes o reclamaciones sobre mensajería interna en el aula. No sé cómo lo hacen, creo que es cuando buscan participantes docentes, dan mensaje, y por ahí hay como una cosa y una mensajería, pero resulta que para el docente eso no es visible, y eso no genera como una notificación de que tengamos mensajes, porque eso no está linkado a nada. No queda un código de registro, no queda un respaldo de correo electrónico del profesor porque no llega, eso es una cosa que queda ahí. Entonces, a veces mandan mensajes o avisan cosas por ahí, pero el docente nunca las va a ver porque no genera notificación.
Otra cosa que no se aceptan o no se aceptan reclamaciones es sobre los comentarios de entregas de actividades. Resulta que a veces van a hacer una entrega de una actividad, entonces ahí ponen profesores que no haya entendido o profesores que mañana le hago tal cosa. Eso tampoco no se revisa. Escasamente lo revisamos cuando vamos a emitir la calificación y a veces pues el mensaje que están colocando ahí pues ya está muy tarde, entonces ya no hay tiempo de hacer nada. Entonces, cuando necesiten algo específico, por favor, solamente la mesa de ayuda. No se van a aceptar reclamaciones por mensajería interna ni por comentarios de entrega de actividades. El otro es la participación en la trivia, puesto que estamos en el proceso de autoevaluación. Entonces, en esta semana, hasta el lunes creo, va a estar abierta el jueguito, el cuestionario de qué tan neogranadino eres. Entonces, pues, sugerencia es que participen porque, como decía el cronograma, creo que ese no es, había otra infografía, creo que les enviaron, ya, acá está, que si se sacan entre 3 y 4 se ganan un punto extra sobre la nota final del primer corte. Y si se sacan más de 4, pues se ganan 2 puntos. ¿Eso qué quiere decir? Que si la nota del primer punto te quedó en 3,8 y te sacaste más de 4, pues la nota te va a quedar en 4. Entonces, pues los invitamos a que participen, igual es como un jueguito de cultura general, tanto del programa como de la universidad, para que cuando realicen el proceso de la autoevaluación, pues nos vaya mucho mejor. Entendimos hasta ahí lo del juego, que como hacemos, pues simplemente ingresamos como usuarios a nuestro Moodle, pero en vez de ir a mis cursos, le damos inicio, luego encontraremos como un cuadrante azul. Vamos a hacerlo mejor acá de una vez para que lo vean. Compartir la aplicación. Listo, vamos a hacerlo por acá. Entonces no vamos a entrar por aquí por curso, sino por inicio. Y cuando entremos acá vamos a bajar y vamos a ir a estudios a distancia, la parte azulita, a los virtuales de contaduría pública, publicaciones y eventos, y ahí en la parte inferior va a aparecer la trivia. Entonces pues ya le dan clic y pues responderán las preguntas. De acuerdo a su puntaje, pues así mismo se van a ganar los puntos sobre el corte inicial. ¿Entendimos lo de los punticos extras que se van a tener? Listo, perfecto. Entonces esperamos que participen. Esperen, les voy a compartir. La otra se me olvidó. Voy a compartir otra vez acá. Vamos a volver a nuestra aula. Listo. Entonces, hablamos de que en el último corte había una actividad que eran como hacer una serie de encuestas. Entonces, la primera es evaluación docente, que todos sabemos que la evaluación docente la hacemos por comunidades, trámites, y en la parte inferior, evaluación. Y entramos por ahí con nuestro UNIVEX y ahí evaluamos al docente. Ese es uno de los comprobantes que tienen que entregar, la evidencia de que realizaron la evaluación docente. El otro evidencia que tienen que entregar es la de esta pestaña, cierre y conclusiones. Van a entrar acá y van a hacer la encuesta de valoración de la asignatura. Y la siguiente que deben entregar, que es para las fechas que estableció el programa, es la autoevaluación del programa.
Entonces vamos a tener una actividad al final del tercer corte en donde vamos a tener que entregar las evidencias de esas 3 encuestas, de valoración de la asignatura, de la evaluación del profesor y de la autoevaluación del programa. ¿Entendido? Y como dice en la formación complementaria, esa actividad, enviar esas 3 evidencias vale el 5% de la nota del último corte. No es gran cosa, pero pues de todas maneras contribuye a subir los puntos de la materia. Listo. ¿Entendimos hasta ahí? Sí, señora. Listo, muchas gracias. Ahora sí vamos a empezar la clase. Listo, entonces ya hablamos de bases de datos académicas, IBOP, Redboard y demás. Entonces, como vamos a empezar la clase, ahora sí a lo que vinimos. Resulta que esta es una asignatura electiva que forma parte de una serie de asignaturas que le dan como una visión un poco más global a la formación que ustedes tienen como contadores públicos. Esas selectivas van entrelazadas y requieren del desarrollo de otras asignaturas. Por ejemplo, ustedes vieron principios de economía, microeconomía, macroeconomía. Entonces, son fundamentales para poder entender el contexto del mercado de capitales. Vieron también asignaturas como estadística básica, donde vemos unos fundamentos de estudios de mercado de probabilidades que también son fundamentales para entender el contexto del mercado de capitales. Este mercado de capitales que ustedes ven aparentemente en octavo semestre contribuye al desarrollo de asignaturas como finanzas internacionales y negocios internacionales. Son base para esas 2 asignaturas. Entonces, dentro del desarrollo académico, pues vemos como todas nuestras asignaturas tienen una correlación. Cuando hablamos de mercado, simplemente hablamos de un espacio donde se produce un intercambio que en estos momentos ya lo llenamos como entre bienes y servicios. ¿Por qué? Porque hay 2 variables que son fundamentales en un mercado y es la oferta y la demanda. Entonces, la oferta por lo general lo llamamos como quienes requieren satisfacer esa necesidad y la demanda quienes tienen cómo satisfacer la necesidad. Entonces, esas 2 variables son supremamente importantes para que se pueda desarrollar un mercado. Que en estos momentos, cuando hablamos de mercado de capitales, estamos hablando de que hay unos oferentes y unos demandantes de una particularidad muy sencilla que es el dinero. Entonces, hablamos de que estamos dentro de una economía, dentro de una sociedad, hablamos de un sistema que está entrelazado. Por lo tanto, está entrelazado entre quién y quién. Hay unos que producen y hay otros que consumen. Entonces, ¿quiénes producen en este momento en nuestra economía de capital? Bueno, en nuestra economía de consumo. Las empresas son quienes producen lo que requieren quienes normalmente, pues la población, y la población está conformada por las familias. Entonces, hay una producción y una demanda por parte de las empresas y hay una oferta y un consumo por parte de las familias. Entonces, como tal, en medio de ellos, ¿quiénes está? Está el señor gobierno, que por medio de políticas manipula la conexión entre quienes producen y quienes consumen. Entonces, él regula esa área. También tenemos que se regula, pues, desde el punto de vista de manejos, tanto de impuestos como de ahorros, y también hay otro agente que también interviene en esa regulación de mercados, pues que es el Banco de la República, y tenemos que entre ellos 2, que responden al sector público,
regularizan, perdón, el sector privado, que es quien genera el desarrollo como tal de la economía y del país. Entonces, en esa instancia, hablamos de que ya hay un sistema y para ello hablaríamos del sistema financiero. Entonces, en sí, ¿qué es ese sistema financiero? Podemos decir que se compone de tres elementos muy importantes. El primero son los intermediarios, el segundo serían los activos financieros y el tercero, obviamente, el mercado financiero. Entonces, en este caso, estamos observando el organigrama del sistema financiero básico, que sería mercado monetario, mercado de capitales, mercado de divisas y otros mercados financieros. Para el caso que nos corresponde en la materia de mercado de capitales, nos enfatizaremos en el mercado de capitales. Cuando estemos en la asignatura de finanzas internacionales, nos enfatizaremos en el mercado monetario y el mercado de divisas. ¿Listo? Pero por ahora vamos a estar concentrados en el mercado financiero, o sea, en todo este área. Uy, no me va bien con el mouse. Y yo acá tengo el lápiz. Entonces, ¿qué vamos a ver entonces en nuestra asignatura mercado de capitales? Gracias. Entonces, acá, ¿quiénes intervienen? El intermediario y los agentes no bancarios o de instrumentos. En el intermediario, ¿qué es lo que más reconocemos? Obviamente los bancos y los otros intermediarios. Y en los agentes no bancarios o de instrumentos vamos a reconocer aspectos donde nos vamos a enfocar, que serán las acciones y las rentas fijas. Los derivados no los vamos a ver este semestre porque se ven someramente en el siguiente semestre junto con este. Entonces, en la asignatura que nos compete en este momento, vamos a hablar de acciones y rentas fijas dentro de un mercado de capitales. Entonces, en ese orden de ideas, pues los intermediarios financieros, pues son los que operan las unidades, entonces los bancos. Entonces, reconocemos que dentro de la economía, hablábamos hace un momento, hay una oferta y hay una demanda. Esos ofertantes y esos demandantes en economía tienen unas palabras diferentes o una identificación que serían las unidades superavitarias y las unidades deficitarias. Superavitarias son aquellos que tienen exceso de liquidez y deficitarias son aquellos que tienen necesidad de liquidez. Ese sería nuestro primer componente, el intermediario financiero que opera entre quien tiene dinero y a quien le hace falta. Luego tenemos los activos financieros. ¿Qué son los activos? Pues son todos esos títulos que compran o venden las empresas para obtener capital. Y ahí ya estaríamos hablando de nuestras acciones y de nuestras rentas fijas. Aparte tenemos unos mercados financieros, como hablábamos hace un momento, para que exista un mercado debe haber una oferta o una demanda. Dentro de esa oferta y de esa demanda, que para nuestro caso llamaremos superavitarios y deficitarios, hay un intermediario. Ese intermediario lo que hace es estar en medio de esas dos unidades, en el cual lo que se transan son activos financieros. ¿En dónde se transan? En un mercado financiero, que un mercado pues es anteriormente pues era un espacio físico, ¿no? Pues ahora también hay mercados en espacios virtuales, pero en ese mercado lo que hace es que los oferentes y los demandantes se reúnen, ¿para qué? Pues para realizar transacciones de compras y ventas. En nuestro caso, obviamente de títulos, de dineros y de valores u otros activos, como estamos viendo acá, mercados, divisas, acciones, rentas, derivados, etc. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos del sistema financiero. Entonces, cuando ya hablamos de nuestro mercado de capitales, bien sea que digamos, bueno, el mercado de capitales es un mercado físico, sí, entonces nos vamos, si ese es el caso de Bogotá, nos iríamos para la bolsa de valores. Pero dentro de ese edificio se crea un espacio informático donde hay un mercado intangible en millones de bits
que maneja cifras insuperables de dinero y transacciones en un día. Entonces, hay un mercado digital dentro de ese. ¿Qué hace ese mercado de capitales? Pues, como tal, es un conjunto de mecanismos que en el cual se distribuyen, se asignan los recursos o capitales de quienes están dentro de ese mercado. ¿Con qué? Por medio de procesos de transferencias, inversiones, compras, ventas, como ya lo vimos. ¿Para qué sirve eso? ¿Cuál es la característica de que existe ese mercado? Pues simplemente ofrecer alternativas de inversión. ¿Qué pasa cuando nosotros necesitamos dinero a corto plazo? Si somos una empresa, entonces iríamos rápidamente al banco, nos endeudaríamos y adquiriríamos en 3 o 4 días un análisis de viabilidad de crédito y el banco nos desembolsa rápidamente. Pero a veces las empresas, cuando ustedes lo vieron en cuarto, quinto y sexto semestre que vieron matemáticas, análisis financiero y otra asignatura que no recuerdo, ven cómo las empresas pueden apalancarse tanto desde el punto de vista financiero y bancario como desde el punto de vista interno. Entonces, yo me puedo endeudar bien sea con un banco o generando rentas fijas. Puedo emitir bonos, entonces esos bonos se convierten en un pasivo, pero me facilitan un dinero por un determinado periodo. Cuando el inversionista que tiene un exceso de dinero deposita en mí su confianza, me compra mis bonos y yo al final de determinado periodo pues le devuelvo su plata con una rentabilidad mínima. Pero a veces hay unos proyectos que son de mayor envergadura, que requieren un brazo económico mucho más fuerte, que si voy a un banco, digamos que las tasas o el pago de intereses no me benefician. Entonces, como tal, creo otras alternativas de inversiones, como son la emisión de acciones. Esas emisiones de acciones o ese tipo de inversiones pues se pueden crear bien sea a largo plazo o a corto plazo, y puedo obtener el dinero que estoy buscando para hacer los proyectos o respaldar los proyectos de expansión o de producción que requiero dentro de la empresa. ¿Para qué también nos sirve ese mercado de capitales? Digamos que en una economía de escala, o sea que cada vez es más grande y va creciendo, ese me permite reducir los costos de transacciones. No es lo mismo adquirir los créditos que estar transando dentro del mercado de capitales por medio de acciones. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que no todo el mundo participa de este mercado de capitales. En este mercado de capitales solamente participan las sociedades anónimas, no la tienda de Pepito Pérez, no la empresa de Pablito, no pueden participar en el mercado de capitales. ¿Por qué? Porque el primer requerimiento del mercado de capitales para acceder a ese grupo es que yo tenga, primero que todo, solvencia, liquidez, buen nombre, algo que a veces llaman como, ay, se me olvidó en estos momentos el nombre, ay, se me olvidó el nombre en estos momentos, es algo que tiene que ver, identidad corporativa, no, es algo que tienen las grandes organizaciones. Se me olvidó el nombre, que tiene que ver también con la responsabilidad social, pero eso es... ay, el nombre de este nombre. Por lo general, las empresas que transan en bolsas tienen... ay. Gobierno corporativo, profesora. Exactamente, sí, gracias. El gobierno corporativo. El gobierno corporativo, por lo general, es toda una particularidad de fracciones que tienen las grandes empresas. Y una de las condiciones también para ingresar dentro de una bolsa de valores es esa,
tener una empresa que aparte, obviamente, que sea una sociedad anónima, que es la primera condición, que tenga respaldo y liquidez, que tenga un buen manejo de gobierno corporativo, porque ese gobierno corporativo es la imagen ante quiénes, ante acreedores, ante accionistas, ante el Estado, ante el sector al que pertenece, ante la población en la que se encuentra. Entonces, hay un sinnúmero de particularidades que hay que tener para ingresar a un mercado de capitales. Si ustedes revisan en Colombia, las empresas que están en Bolsa de Valores son por lo general las empresas más grandes e influyentes del país. Cementos Argos, Avianca, Grupo Éxito, Ecopetrol, y si revisamos todas esas empresas tienen gobierno corporativo. Entonces, dentro de las políticas de gobierno corporativo se encuentra todo un sinónimo de características. Entonces, eso también crea que en ese mercado de capitales, quienes entran a transar en ese mercado de capitales, puedan tener la posibilidad de diversificar el riesgo respecto a posibles cambios que se puedan dar en el mercado. Ahora, ese mercado de capitales, a diferencia del mercado, bueno, se divide en dos secciones que lo vamos a ver más adelante. Entonces, para el caso del área de Colombia, entonces el sistema financiero colombiano pues está organizado por un conjunto de instituciones. Entonces, si vamos a ver un sistema financiero, este que estamos presentando aquí es el estándar de un sistema financiero en cualquier país. Pero si vamos a ver, no, con el lápiz me fue peor. Si vamos a ver netamente el colombiano, pues hay una estructura jerárquica, tanto política como institucional, para establecer las pautas del sistema financiero colombiano. Entonces, hay instituciones como entes reguladores y hay instituciones como entes supervisores. Entonces, entendemos que está quienes emiten las leyes en Colombia como entes como entes reguladores. Entonces, ¿quiénes serían ese? Por ejemplo, el Banco de la República. Pues, él es es un agente regulador del sistema financiero colombiano. Entes supervisores, pues todas las superintendencias que existan dentro de la estructura organizacional del país, digamos la superintendencia financiera, Asobancaria, Fogafín, todos ellos son entidades supervisoras. Y hay unas autoridades de intervención, por así decirlo, que se encuentran ya específicamente dentro de la bolsa de valores y dentro de los mercados y capitales cambiarios. Entonces, prácticamente este es nuestro sistema general para cualquier país, pero regularmente dentro de cada país hay una estructura específica de un sistema financiero. Ya hablando entonces del mercado de capitales, hablábamos que pues, es el espacio donde van oferentes y demandantes de ciertos activos financieros en los cuales se invierte a mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que por lo general cuando yo voy a invertir en el mercado de capitales, pues yo no me voy a comprar hoy para vender mañana, porque para eso hay otros mercados, como el mercado de divisas o el mercado monetario. El mercado de capitales se entiende como esas inversiones que hacemos a mediano y largo plazo. Entonces, ¿quiénes son los que están ahí? Pues obviamente lo que hablábamos ahorita de los agentes super deficitarios y superavitarios. Entonces, quienes tienen plata y a quienes les hace falta. Entonces, ¿quiénes tienen plata? Los inversionistas o los ahorradores. ¿Por qué? Porque tienen un exceso de dinero y no quieren que ese dinero pues se pierda debajo del colchón, sino que ese dinero rentabilice y les dé más dinero. Entonces, la mejor forma es reinvertirlo. ¿A dónde lo reinvierto o hacia dónde lo dirijo? Pues hacia las unidades productivas. ¿Quiénes son las unidades productivas? Las empresas. Entonces, en este caso, en el mercado de capitales hay dos grandes unidades productivas, las que son públicas y las que son privadas.
¿Quién es la unidad productiva pública más grande? Pues el Estado. Entonces, desde ahí yo puedo hacer un tipo de inversión. Y en las unidades productivas privadas, pues obviamente las empresas o el sector financiero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues comprar y vender títulos y valores. Ahora, ese mercado, entonces está compuesto por unas etapas, ¿no? La primera es cuando yo emito, la segunda es cuando yo suscribo, la tercera es cuando hay un efecto de intermediación y la última cuando hay una negociación. Entonces, cada fase se representa dentro del sistema de la estructura del mercado con una especificación. Entonces, dentro de esas especificaciones que tenemos, que hay un mercado intermediado y hay otro no intermediado, que lo acabamos de ver hace un momento. Ay, creo que está por acá. ¿Listo? Entonces volvemos a nuestra primera diapositiva. Eso se me salta. Entonces, para que haya una emisión, suscripción, intermediación y negociación de títulos, es necesario que se presente dentro, bien sea del mercado de capitales, en el intermediado o en el no intermediado o no bancario. Entonces, ¿qué ofrece el mercado intermediado? Entonces son las transferencias, los ahorros que hacen por medio de quiénes, de los bancos o de otros intermediados como, no sé, corporaciones financieras, fondos mutuos, fondos de pensiones, lo que se quiere. Y cuando hablamos del no intermediado, entonces son todas las transferencias que hacemos en dineros de compra, venta, inversiones, pero que se hacen directamente a través de instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos? A través de acciones, rentas, derivados y otros. ¿Listo? Dentro de esos aspectos también tenemos que en este tipo de mercado de capitales, antes de llegar acá, como hablábamos en la siguiente diapositiva, hay un aspecto que se llama la emisión, la suscripción. ¿Qué quiere decir? Que ahí yo ya estoy hablando de un mercado primario y un mercado secundario. Cuando yo emito por primera vez un grupo de acciones, estoy hablando de mercado primario. Entonces, por ejemplo, Ecopetrol tenía, digamos, 5.000 millones de acciones en el mercado y resulta que requiere más dinero para hacer otra perforación de petróleo. Entonces, va a emitir otras 1.000. Entonces, el primer aspecto de emisión es sacar esas 1.000, suscribirlas. En ese caso, en estos dos, estoy en mercado primario, que es cuando la empresa emite los títulos y los coloca en el mercado, emisión y suscripción. Y el dinero de colocación corresponde, quien lo paga es la empresa quien emite. En el caso de nuestro ejemplo sería Ecopetrol. Una vez ya están en esta etapa y ya pasaron de mercado primario y encontraron una primera compra, por así decirlo, entran a una bolsa de mercado de reventa, que sería intermediación y negociación de títulos, y ya entraría en el mercado secundario, que es cuando ya los activos financieros, en el caso de nuestro ejemplo, acciones de Ecopetrol, se intercambian entre todos los que están dentro de ese mercado secundario, todos los que están dentro de los particulares de la segunda bolsa. Y ahí es donde el fruto de la venta corresponde a quien tenga la acción. Ay, no te vi, espérate un momento que acá me lo tapo. Ya voy. Exacto, cuando estamos vendiendo a particulares, cuando ya hay una reventa como tal, bueno, no, ok, ya lo voy por ahí. Digamos, Ecopetrol creo que fue en el 2003, creo que fue, emitió la primera vez acciones y las emitió por un valor de 5.800. Listo. Esa fue un mercado primario de acciones. Resulta que en el 2012, algo así, volvió a emitir otro número de acciones. Entonces, cuando se emiten otras acciones, esas tienen que salir a un valor por debajo de las que están en el mercado.
Por eso fue que las primeras salieron a 5.800 y las segundas salieron a 3.600. En el momento en que salieron, esa es una emisión y una suscripción de mercado primario. Digamos que Ana compró acciones de Ecopetrol a 3.800. Cuando Ana las compra en el 2013, ya en ese momento pasaron de mercado primario a secundario porque resulta que si tú quieres en el 2014 las puedes volver a vender. Entonces, cuando Ecopetrol emitió esas acciones a 3.800, a Ecopetrol le tocó ser quien asumía el valor de la colocación. Pero cuando Ana las vendió en el 2014, ya estaba en el mercado secundario. Entonces, si Ana ganó o perdió, es Ana quien asume la responsabilidad de la ganancia o la pérdida. Ecopetrol ya no tiene nada que ver, porque ya está en mercado secundario. ¿Entendiste, Ana? Mercado primario es cuando la empresa como tal las emite por primera vez. Mercado secundario ya cuando estoy en el proceso de reventa, que si gano o pierdo, ya soy yo quien asume. ¿Listo? Entonces, dentro de esa estructura ya estaríamos en la intermediación y la negociación de títulos. ¿Qué más podemos hablar de este aspecto? Me permite un momento que me perdió la aplicación. Ay, no, este no es. ¿Listo? Entonces estábamos acá, haciendo la descripción del mercado primario. Luego que hablamos de ese mercado primario, hablamos de los mercados financieros, en los cuales que dentro de esos mercados financieros obviamente está el mercado primario. Entonces, ¿quiénes están ahí? Pues, de acuerdo a la liquidez de los activos, pues se manejan por lo general mercados de dinero. En estos vemos los que están tanto a corto plazo como a largo plazo. Si estuviéramos hablando de inversiones en activos financieros de corto plazo, estaríamos hablando de divisas. Y divisas no lo vemos en mercado de capitales, sino en negocios, en finanzas internacionales. Por lo tanto, lo que nos interesa acá son los de mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué serían instrumentos de mercado de capitales? Para nuestro caso, el de mercado de capitales, que son los activos financieros de larga duración. Esos activos son como acciones que son representativas en capital social de una sociedad anónima. ¿Eso qué quiere decir? Cuando dicen representativas de capital social, quiere decir que yo me vuelvo accionista, socio y parte del patrimonio de esa empresa. Que dependiendo del tipo de acciones que yo compre, pues así mismo voy a tener voz y voto dentro de las decisiones de la empresa. Por lo general, cuando estamos hablando del mercado de capitales, pues estamos hablando de ese tipo de acciones en las cuales tengo voz, pero no tengo voto. Pero ese tipo de acción que yo compro también genera una relación entre lo que voz y voto y el precio. No es lo mismo comprar una acción donde yo tengo voz y voto, que van a ser mucho más costosas que las acciones donde solamente tengo voz, pero no tengo voto. Entonces, eso también define el mercado de capitales cuando estamos hablando de compra de acciones. Y por último, pues la característica que tiene el mercado de capitales, pues es obviamente el alto riesgo, pero el alto riesgo me genera una alta rentabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que me estoy arriesgando a tenerlo todo, pero también me estoy arriesgando a perderlo todo. Diferente es una renta fija en la cual mi rentabilidad es muy pequeña, pero la seguridad es muy alta de que yo voy a retornar con el dinero que estoy facilitándole a la empresa. Entonces, ¿qué otros aspectos también debemos tener en cuenta dentro de ese sistema financiero? Ya lo dijimos, está conformado por un gobierno que regula y emite activos. ¿Cómo los emite? Pues por medio de la deuda pública, ya lo dijimos hace un rato.
Hay dos sectores, públicos y privados. El privado sí puede emitir acciones, bonos, letras, pero el gobierno no puede emitir acciones. El gobierno solamente emite bonos, letras y obligaciones de tesoro. Por otro lado, las privadas no pueden emitir obligaciones de tesoro, porque eso solamente lo puede emitir el gobierno. Un aspecto también muy importante pues es el Banco Central. Ya dijimos, es un ente supervisor que junto con otras entidades pues también pertenecen a las áreas de actuación representando el sector público ante las entidades financieras y bancos. Y por último, pues obviamente los intermediarios, que hablábamos de los bancos y de las instituciones financieras. Sistema financiero, también habíamos hablado ya que hay unos deficitarios, hay unos superavitarios. Superavitarios son todos los ahorradores que quieren ganar dinero, deficitarios son los deudores o quienes requieren dinero, que en medio de estos dos, en medio de ahorradores y deudores, está el mercado financiero y ellos son los que se encargan de hacer la intermediación para facilitar los flujos de dinero entre quien tiene exceso y quien tiene necesidad de dinero. ¿Listo? ¿Cuál es el rol del mercado de capitales en una economía? Pues obviamente es muy importante porque afecta e impacta en su totalidad la economía real. Hablábamos al inicio de que las empresas generan la demanda de lo que necesitan las familias y las familias pues hacen la oferta de lo que producen las empresas. En la mitad está el señor gobierno representado en sus instituciones reguladoras y supervisoras entre las empresas y las familias para regular la economía. ¿Listo? La economía real está compuesta por bienes y servicios y produce unos ingresos a las familias. Las familias, en ese sentido, cuando tienen excedente de liquidez generan un ahorro y ese ahorro va para el mercado de capitales en donde es entregado para financiamiento de las empresas. Obviamente, volvemos a recordar que las empresas que están dentro del mercado de capitales son solamente grandes empresas y sociedades anónimas. Por lo tanto, en ese sentido, ¿cuáles son los productos que reconocemos dentro de un mercado de capitales? Pues las principales van a ser rentas fijas, que son bonos y letras, y las acciones, que son las que emiten las empresas, pero dentro de ese mercado de capitales también reconocemos mercado de deudas públicas, tanto internas como externas, bonos de deuda privada, que son los que pueden emitir las empresas privadas, bonos de deuda pública o letras de tesoro, que son solamente los que puede emitir el Estado. Encontramos mercados derivados, que son futuros y opciones, pero eso no los vemos en esta asignatura. Vemos mercado de divisas, que son los spot y los forward, que tampoco los vemos en esta asignatura. También vemos operaciones a plazos y cumplimientos financieros, que eso también lo vemos en las demás asignaturas. Entonces, por ahora, ese es el concepto general del mercado de capitales, cómo impacta, cómo maneja el mercado dentro del rol de la economía, cómo afecta al gobierno, cuáles son sus principales componentes, como decíamos, reconocer el mercado primario y secundario, cuáles son los 4 principales aspectos básicos para incurrir en el mercado de valores: emisión, suscripción, intermediación y negociación, y obviamente el reconocimiento general del sistema financiero y dónde vamos a estar ubicados dentro de ese sistema financiero en la asignatura de mercado de capitales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo, entonces esta era como la introducción tanto a la asignatura como al tema. Lo que nos queda entonces es
todo ese contenido de lo que es el mercado de capitales, cómo afecta o cómo interviene la contaduría pública en él. ¿Listo? Entonces, ese va a ser pues nuestra primera tarea, nuestro primer trabajo, nuestro ensayo argumentativo, el análisis, la descripción y la argumentación de cómo ustedes en su profesión de contadores públicos tienen inferencia dentro del contexto del mercado de capitales, o viceversa, cómo el mercado de capitales tiene inferencia dentro del desarrollo de la profesión de contaduría pública. Entonces espero que haya sido de utilidad, espero que usen la biblioteca, que usemos investigación académica y que nos vaya muy bien en la redacción.